Y ahora quiero saludar en Nueva York, quiero saludar al doctor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU, y en nuestros estudios en Miami quiero saludar a Ibellice Pacheco, periodista venezolana. Quiero comenzar con Diego Arria y ya me voy con Ibellice. Y comienzo preguntando a ambos lo mismo, su lectura de esta concentración que hoy se produjo en Caracas, del llamado que hizo la oposición y de la convocatoria que tuvo en los venezolanos. Doctor Arria, buenas tardes. Comienzo con usted. Buenas tardes, mi querido. Lo primero, yo te diría que el día que rescatemos al país, a NTN 24 lo llamaremos la televisora de la libertad y de los derechos, porque es el único medio que realmente viene cubriendo todas las demostraciones de un pueblo que una vez más ha demostrado que es realmente maravilloso. La manera, las modalidades de protestar pacíficamente tienen que haber llamado la atención en el mundo entero, sobre todo contrastando con el régimen militarizado de un verdadero narcoestado, una ciudad tomada por los militares que podía amedrentar a cualquiera. Te imaginarás que para los que como yo estamos perseguidos, exilados, es una frustración no haber estado allí, pero que por supuesto la compensa la alegría de ver eso, y así como hoy en Nueva York NTN 24 cubrió a los que manifestamos frente al consulado de Venezuela, igual lo han hecho venezolanos en todo el mundo. Fue para mí la reafirmación de la apuesta que los venezolanos hacemos por el futuro de nuestro país, que una vez que pueda ser inspirado por causa que va más allá del revocatorio, los venezolanos están en el fondo presentes por el rescate a su libertad, a sus derechos. Es para mí una confirmación de su apuesta por el futuro de los venezolanos. Grandioso, mi querida Dani. Quiero ir con Ibellice Pacheco, ahora a Miami. Ibellice, tu lectura de la toma de Caracas. Creo que se comprueba que el miedo está del lado de ellos. Creo además que se confirma que el municipio Libertador y todos los sectores populares son de oposición. Y creo además que se reflejó un elemento que ahora es cuando va a cobrar importancia. Y es que los militares, si bien la cúpula sigue apoyando al régimen, hay un amplísimo sector que apoyó muy a su manera esta protesta. ¿Por qué? ¿Por qué muy a su manera? ¿Qué te lleva a decir eso? Fíjate que vimos en los intentos del bloqueo, que en muchas ocasiones lo logró con éxito el gobierno, bloquear las entradas y las salidas de Caracas, el acceso a la capital y sabotear algunas acciones, incluso a pie, como la de los indígenas o la del mismo padre, que tuvieron que confrontar con el diálogo constante de los pobladores, que terminaron conversando con los militares y terminaron convenciéndolos de que ellos tenían la misma causa y que no valía la pena la represión contra ellos. Y por eso creo que fue más fácil evitar la violencia, porque hubo comunión de sentimientos, aun cuando esto no se puede, digamos, oficializar y jamás lo admitirá el alto mando militar. Pero creo que hoy vimos una coexistencia, una convivencia, una solidaridad muda, tácita, entre el pueblo civil y el pueblo militar, que al final sufren los mismos embates de la carestía, la falta de alimentos, la falta de medicinas, la inseguridad, el maltrato. Y, por Dios, ¿quién como ellos son testigos privilegiados de ver cómo sus superiores saquean, roban, son corruptos, se meten al narcotráfico y dilapidan todos nuestros recursos? Doctor Arria, hace unos minutos escuchábamos en la primera parte del programa a Nicolás Maduro en la concentración que se hizo en la Avenida Bolívar decir que este acto de hoy había sido un fracaso. ¿Para quién fue el fracaso el día de hoy? Bueno, primero déjame saludar cordialmente a mi amiga Ibellice, que tengo tiempo que no veo ni oigo. Yo coincido mucho. Fíjate, ayer yo le dije a este general Padrino, que es el general más soberbio que hemos tenido nosotros y al mismo tiempo el más peligroso.
Él siempre califica a las Fuerzas Armadas de chavistas, socialistas y revolucionarias. Nunca las califica de venezolanas. Yo le dije, usted puede tener una sorpresa porque va a encontrar que son muchos más los venezolanos que hay en las Fuerzas Armadas de lo que usted dice. Pero si la Fuerza Armada se comporta como usted dice, será un desastre. No, la Fuerza Armada se comprobó menos de lo que este general Padrino está diciendo, afortunadamente. Claro, como se decía al principio, aquí esto fue un acuerdo de dónde iban a marchar. Nosotros seguimos sin poder derribar el muro de Berlín, Idania. El muro de Berlín sigue siendo chacadito. Recuérdate que esto se celebra en el momento en que el alcalde metropolitano, la capital de Venezuela, sigue preso. Que el día anterior meten preso a un ex líder estudiantil como John Goycochea y le arman una trampa absolutamente falsa. Esas son cuestiones que realmente creaban una expectativa de mayores problemas. Yo creo que los militares también han oído hoy, han evidenciado que hay un 80-85% del país en contra del régimen. Y la parte débil de la manifestación hoy fue la del propio Maduro, en una avenida Bolívar casi vacía, en la cual este desalmado que se llama Cabello tuvo que sacar un tuit con las fotos de cuando Chávez estaba vivo para que sus seguidores pensaran que había sido una gran manifestación. No fue una pobrísima manifestación. Por cierto, una foto que también se publicó en otros lugares de América Latina, como en Colombia. Hago referencia porque justo ahora que dice, no sabía que le había puesto Diosdado Cabello. En Colombia la ha puesto el exalcalde Gustavo Petro, diciendo que habían 2 manifestaciones, e hizo referencia con una fotografía que era de un acto de Chávez en el 2012. No sabía que había sido Diosdado Cabello quien primero había colocado la fotografía. Ahora, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? Es decir, la oposición leyó, digamos, una hoja de ruta, una hoja de actividades. A partir de este momento, habrá una manifestación la próxima semana, dicen que, es decir, van a ir como increciendo en las actividades de calle, de acuerdo a la respuesta del Consejo Nacional Electoral o del gobierno. Se irá a la toma de Venezuela, se irá de 6 horas a 12, de 12 a 24, y Bellice, ¿qué se ve o qué piensas que viene ahora? Creo que en efecto van a arreciar, deben arreciar las protestas en lo que es esta hoja de ruta, porque la fuerza no se puede dejar ahí flotando sin tomar decisiones y construir de esto acciones concretas. Es decir, millones de venezolanos, que es lo que sabemos, están exigiendo que se ejerza de verdad, que se cumpla el referéndum revocatorio este año, que se cumpla con la ley y que se acabe con la burla a través del CNE y el Poder Ejecutivo. Esta medición de hoy, esta demostración de hoy indica que millones de venezolanos están dispuestos a respetar la Constitución, pero hacer que se respete la Constitución en la calle. Eso es lo que realmente sacude a un gobierno que finalmente termina siendo cobarde como el de Nicolás Maduro. Ahora que vimos un gobierno que tuvo que dejar que el pueblo protestara y que incluso sus planes radicales de los círculos violentos, que en algunos casos los vimos actuando como en el estado Aragua de manera muy particular, pero que no tomaron los barrios como ellos creían, y que aun cuando ese muro de Berlín que tan atinadamente define Diego, ya no hace falta, porque es que el municipio Libertador está protestando contra el gobierno. Salieron de allí, vimos avenidas dentro de ese municipio que también están exigiendo el referéndum revocatorio de 2016. La responsabilidad del liderazgo opositor es muy grande en este momento, mantener el control y mantener ese liderazgo que aún hoy, cuando podía haber algunas molestias o cierta frustración que esperaba ir un poco más allá o más contundencia, pero se retiró a sus casas en términos generales. Pero también le va a exigir a esa dirigencia que se avance, que presione más y que haga valer la inmensa mayoría que somos los venezolanos y que exigimos el respeto de la ley. Diego Arria, de aquí en adelante,
¿Qué viene? ¿Cómo visualiza? ¿Habrá una respuesta del gobierno? ¿No la habrá? ¿Servirá la presión de calle que hoy hicieron los venezolanos? Pues fíjate, Dania, yo creo que lo que ocurrió hoy es un poco la reedición del 6 de diciembre. Los venezolanos se unieron en torno, para mí, en una palabra que lo resume todo: rescatar la libertad y sus derechos, que va más allá en el fondo del revocatorio, de la constituyente. En el fondo los venezolanos quieren desalojar al régimen. Yo noto que uno de los problemas que habrá hacia adelante es que hay todavía una sincronía. Yo noto un entusiasmo casi incontenible, mayor, del pueblo venezolano que la mayoría de sus dirigentes. Por eso creo que Ibellice dice que pone encima de la cabeza de ellos, de los que son dirigentes políticos, una responsabilidad mayor. Pero es que esto es un movimiento que los ha rebasado a todos. De hecho, no fue una unión para votar, como son las unidades electorales que se arman. Fue realmente una manifestación al país y al mundo de que quieren desalojar. Yo creo que esa sincronía entre la demanda de una población que está sufriendo la crisis humanitaria y los que creen que pueden esperar indeterminadamente que se cumplan determinados plazos para determinados eventos, crea problemas de frustración. Yo sí creo que para mí, más que una toma, repito que es un término un poco militar, es una toma realmente, es lo que yo decía al principio, la reafirmación de la confianza que los venezolanos tenemos en el futuro. Y es más sobre el país que sobre individuos específicos, lo cual es muy importante en un momento en el cual el país quiere reunificarse, necesita reunificarse, y esto será un elemento fundamental. Bueno, decíamos hace un rato, en la primera parte del programa, conversaba con Carlos Vecchio y decía que la percepción, por lo menos que teníamos, de lo que había ocurrido hoy es que no el pueblo venezolano había salido a acompañar a la dirigencia política, sino que hoy el protagonista había sido el pueblo venezolano y la dirigencia política lo había salido a acompañar en esta protesta de hoy. Pero quiero compartir con ustedes y con la teleaudiencia lo que fue el final. ¿Y qué dijo la gente? Porque también se habló mucho de que no había un mensaje político, de que no se dio un mitin, de que no hablaron los líderes, lo comentaba Daniela Zambrano al comienzo de esta parte del programa. Pero finalmente, ¿qué dijo la gente cuando todo esto terminó? Manifestaron la mayoría, eso sí, la alegría de haber cumplido con deber ciudadano, con eso identificaron el día de hoy, con ese deber ciudadano de protestar frente a un gobierno que ha disminuido absolutamente su calidad de vida. Una de nuestras periodistas, Adriana Núñez, recogió esta impresión y yo quiero que escuchemos. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde el sector Parque Cristal, ubicado en el este de Caracas, uno de los puntos escogido por la oposición para la movilización denominada La Toma de Caracas. Acá nos hemos encontrado con personas que piden todo tipo de exigencias, pero sobre todo la del referendo revocatorio este año. También se nos han acercado ciudadanos que exigen seguridad, medicinas y un canal humanitario para Venezuela. Conversamos más temprano con ciudadanos que se vinieron desde el interior del país, en específico desde los estados Táchira, Barinas y Sucre, solicitando también que se le permitiera a todos los venezolanos que el día de hoy se están trasladando hasta Caracas entrar hasta esta ciudad. Vamos a intentar conversar con los venezolanos que están el día de hoy protestando dentro de Caracas. Señora, coménteme los motivos por los cuales viene hoy a la gran toma de Caracas. Estoy aquí porque quiero el revocatorio, porque nosotros nos toca el revocatorio. Vamos por el 20%. De Nueva Esparta estamos aquí pidiendo el revocatorio. ¿Cómo se vino de Nueva Esparta hasta acá? ¿Qué obstáculos debió superar para llegar de Nueva Esparta hasta acá? 20 alcabalas, que nos pidieron de todo, pidieron itinerario, pidieron de todo y aquí estamos. Salimos a las 12 del mediodía de la isla de Margarita para acompañar a nuestro hermano en la ciudad capital y con los puntos de alcabala estuvimos tocando la ciudad capital a las 3 de la mañana del día de ayer. Imagínate, 15 horas en carretera y parecía un mismo obstáculo en cada alcabala, nos bajaban a todos los autobuses, pero sin embargo, con el favor de Dios y la Virgen del Valle, aquí estamos desde Margarita acompañando a nuestros hermanos de Caracas, porque vamos a tener referendo revocatorio y el cambio de este año 2016. Nos cerraron las estaciones del metro, nos cerraron las estaciones del
el metro. No es posible que tengamos que venirnos, señores, a plena luz del sol. Nosotros, todos los venezolanos, necesitamos que nos den respuesta, que nos den soluciones. No queremos más este gobierno aquí. Bien, escuchamos parte de las reacciones de los ciudadanos venezolanos que se encuentran el día de hoy en la toma de Caracas, movilización convocada por la oposición venezolana para exigir una fecha para el referendo revocatorio este mismo año 2016. Hay que decir que de los 7 puntos que ha decidido la oposición hubo que cambiar uno, el de Plaza Venezuela, precisamente para evitar que hubiese una confrontación con el gobierno venezolano, que también se moviliza el día de hoy en lo que ha llamado la Marcha por Venezuela. Durante toda esta jornada han arreciado las detenciones contra dirigentes opositores. Las más recientes fueron la del líder de Voluntad Popular, John Goycochea, así como también el líder de Avanzada Progresista, Carlos Melo. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales dicen que hay un total de 100 detenidos hasta esta fecha, precisamente por estar relacionado con la movilización del día de hoy, 1 de septiembre. Es la información que podemos traerle desde Caracas. Sigan ustedes con más de NTN 24. Me habían dicho que Adriana nos había mandado el testimonio de la gente y de hecho lo conversé con ella, así que no sé si nos equivocamos de nota, pero me ocupé de conversar con los periodistas que hoy tuvieron la oportunidad de cubrir esta manifestación y me decían que al final la gente se retiró contenta, se retiró satisfecha después de haber escuchado lo que era como la hoja de ruta. Y quiero tener de ambos... ¿Piensan que fue suficiente? ¿Que la clase política o la dirigencia política debió de hablar? O, como algunos sostenían, no era un mitin político, era un acto cívico donde el protagonista era el pueblo venezolano. Y Bellice. Yo te confieso que sí lo sentí, ese mensaje final un poco débil, casi soso diría. Suena muy duro, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Hubiera preferido más contundencia porque tal como se ve en todos los testimonios, por Dios, hay gente que pasó 3 días a pie, incluso algunos descalzos para tratar de llegar, para lograr llegar a Caracas. Algunos no pudieron llegar a Caracas. Esperaban un discurso probablemente más contundente y más firme, más concreto sobre esa hoja de ruta. De igual manera creo que los resultados de más de 1 millón de personas, según dicen los expertos, eso no tiene por qué explicarse más allá. Esa ya de por sí misma es una estrategia y un plan futuro. Yo creo que vale la pena estar muy atentos a los efectos, a las consecuencias colaterales e internas que en el oficialismo tiene esta movilización de hoy. Insisto, creo que lo va a tener en el PSV, creo que también lo va a tener en el sector militar y puede haber cierto barajo, cierto cambio, cierta presión sobre este periodo político inmediato. No creo que se modifique lo del revocatorio, los radicales siguen aparentemente firmes porque hoy el discurso de Maduro fue evidente, ahora quitarle la inmunidad parlamentaria a los miembros de la Asamblea Nacional, en fin, sigue por allí el invento de hablar de terrorismo, 2 presos que les parte el alma uno, Carlos Melo y John Goycochea, que se unen a los tantos otros que nos afectan, y el cuento de los paramilitares, les decía. Esto enreda un poco un panorama sobre una situación donde a final de cuentas no hay solución política ni económica a la grave crisis del país. Y las protestas van a continuar. Esa es la espada de Damocles del gobierno. A final de cuentas, si yo quería un manifiesto o si algunos opinaban que fuera más severo o más duro, esperamos y debemos confiar en que sí vienen protestas consistentes y que yo creo que la gente no se va a detener porque ya hoy se vio con la fuerza que quería y necesitaba. Me voy con Diego Arria. ¿Hizo falta o le hizo falta a este acto de hoy un pronunciamiento político que por demás hemos escuchado en algunas otras oportunidades? Yo te diría más que un planteamiento político, un planteamiento ciudadano de gente. Yo te decía hace un ratico que noto con preocupación una asincronía entre los tiempos, las aspiraciones de
dirigentes políticos más que líderes y la propia gente. Yo creo que han sobrevalorizado en este acto la importancia que la gente le da o no al revocatorio, que está todavía en un tema por definir, para mí muy difícil, sino lo que realmente el país pretende es salir, desalojar al régimen, y siempre busca que los que posan como dirigentes realmente le expongan un camino concreto. Yo coincido con Ibiza, yo encontré que decirle, bueno, mire, dentro de una semana vamos a protestar nuevamente entre los consejos electorales y el día el 13 de septiembre vamos a hacer la toma de Venezuela. Y para que nos den una fecha, imagínate que mañana el gobierno diga al CNE, le fijo la fecha el 10. Eso va a significar que nos vamos a desmovilizar. La fecha no debería tener una vinculación con la movilización y el deseo de desalojar al régimen, que no será convencional. Cada vez que yo digo eso, la gente nunca me pregunta qué quiero decir con no convencional. ¿Cómo va a ser convencional cuando estamos en manos de un narcoestado, donde la cúpula militar tiene varios de ellos indiciados por el narcotráfico, cuando los sobrinos del presidente de la República están procesados por narcotráfico? Ustedes pueden imaginarse las ganas que tendrán esta gente de negarse a cualquier solicitud. En la medida en que no se afirme una presencia más permanente, por ejemplo, yo creo que hoy, después de terminar, se puede hacer una vigilia, cada quien sacan velas, hacen algo, pero no hubo gente que no pudo ni siquiera llegar a la manifestación, porque la cerraron a la 1:30 por las razones que explicaron, pero en ese proceso mucha gente ni siquiera pudo llegar al acto porque ya habían desmontado la tarima. Yo me imagino que la emoción colectiva ha podido ser mayor con un sacudimiento que no es con música, como dijo la persona, a la periodista, sino que es con un sueño, un proyecto, una visión de qué es lo que nosotros vamos a hacer con el revocatorio. No es quítate tú para ponerme yo. Yo me imagino que lo que se trata es de reemplazar a un modelo económico, político, social y desmontar a una dictadura y a un narcoestado. Eso es lo que hay que plantear. Bueno, en todo caso, creo que el gran protagonista de hoy fue el pueblo venezolano, que no veíamos en las calles de Venezuela tanta gente como la que hemos visto hoy. Ya mucha gente lo califica como la protesta más multitudinaria que se ha visto en las calles de Venezuela, y creo que eso es lo que hay que preservar. Me encantaría seguir hablando con ustedes, pero el tiempo en televisión cobra, así que gracias a ambos, a Ibellice Pacheco en Miami, a Diego Arria en Nueva York por haber estado con nosotros, a ustedes por estar con nosotros en la tarde. Gracias siempre por estar en NTN y gracias a ustedes que nos siguen.